y hasta en segundo plano. Radio Mundo Miami es futurista y digital. Somos tu emisora. Muy buenos días y bienvenido a Lotería del Crimen, detrás de la cinta amarilla, con su servidor, el capitán José Pepe Granado. Aquí tenemos otro show interesante porque estamos hablando de cómo es que las escenas funcionan, ¿no? Y cómo es que se puede lograr a tener éxito en las investigaciones. Y lo digo porque tenemos esas ideas, porque vemos tantas cosas en la televisión y estamos viendo cosas que suceden en las películas, en los programas, y entonces en sí uno siempre tiene la pregunta de que cómo es que llegan a cabo a tener una solución en estos incidentes, en estas investigaciones, cuando yo lo vi así en la televisión, pero no se está haciendo de esta forma. Entonces estamos tratando de lograr a tener un tipo de información, educación, para que el ciudadano sepa las responsabilidades que tienen los policías y cómo es que llegan los casos a tener su éxito cuando están dando las investigaciones. Estuvimos hablando ayer de que la responsabilidad del investigador cuando está hablando, cuando tiene las juntas con los fiscales, hay varios pasos, obviamente, que ha ocurrido antes de eso, porque primero tuvieron el incidente que ocurrió, después tenemos la situación con los que están procesando la escena, entonces también están lo que es el médico forense, y entonces entramos en lo que es la parte del fiscal. En lo que se demora es el tiempo y el tipo de escena que hay. En las escenas pequeñas, y a veces las escenas pequeñas son tan difíciles como escenas grandes. Obviamente las escenas grandes se convierten difíciles por la magnitud de lo que es el área. Si es una casa, si es un apartamento, un edificio, o sea, un parque puede ser grande y también tienen que tener su proceso, del principio hasta el final. Es muy difícil poder tener una solución positiva si uno está yendo de A a D, a E, a F, a B, a C. Así no. Por eso hay los pasos que uno tiene que tomar para poder tener los resultados que uno quiere. Y en sí también es para presentar un buen caso a lo que es la corte. Entonces, cuando estuvimos hablando de eso ayer, nosotros dejamos en lo que era la cuarta enmienda y también estuvimos hablando de lo que es los derechos de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tienen el derecho de tener su privacidad, tienen que es razonable. Uno no puede nada más que venir y decir, no, yo quiero registrar la casa tuya, o yo quiero registrar el carro tuyo, o yo quiero registrar. Eso no es así. Hay que ver una razón legal por la cual uno va a tener su persona invadida, ¿no? Entonces, hay varios casos en que se lidia con esto, que son casos que se han presentado delante de la Corte Suprema, donde se han hablado sobre estos casos y han llegado a unas conclusiones. En uno, vamos a suponer, para los que están, los que les gustan eso, es uno que es Katz contra en los Estados Unidos, el 389, fue en el año 1967, es una de las decisiones que se hicieron, uno de los casos. Y entonces hay otro que fue en el 79, así que fíjense, estamos hablando de casos o ya incidentes que se han presentado delante de la Corte Suprema que todavía mantienen el valor
hoy en día. Y entonces son los reglamentos, la responsabilidad que uno tiene que hacer para poder lograr tener ese tipo de trabajo y poder lograr hacer el trabajo de la mejor manera, de la mejor forma que uno pueda, ¿no? Entonces, fíjese que ese primer caso, el que yo le hablé, el de Katz, empezó en el 67, fue en 1967. El próximo que yo hablo, que es Smith contra el estado de Maryland, eso fue en el año 79. Así que del 67 al 79 ahí pasaron 12 años. Entonces han habido ciertos cambios donde, donde nos dice que un tipo eh, de cuando uno viene a lo que es un seizure, a coger la propiedad de una persona que no sea razonable, ¿ok? Eh, Incluyendo lo que es la casa, el alrededor de la casa, eh, propiedad personal, sin una orden de registro, ahí hay un problema. Entonces, esos son casos que se han litigado, o sea, se han dado delante de un juez, delante de la Corte Suprema, donde han venido a las conclusiones de que cómo es que se deben hacer. Y entonces, cuando uno toma posesión, vamos a suponer, de propiedades, y uno piensa de que fue incorrectamente hecho, eso lo pueden apelar. El oficial necesita tener la autoridad y para poder entrar y tomar posesión de propiedades que no son de él, propiedades que son de otras personas. Hay que tener una base, una razón por la cual uno puede hacer y tomar posesión de esas propiedades. Muchas veces uno, cuando está en los casos, inmediatamente quiere empezar a colectar todo, a recoger todo para poder procesar. El investigador nunca debe de apurarse a un nivel donde va a tomar posesión de evidencia o de propiedad que es posible que cuando vaya delante de un juez le digan eso no se puede hacer porque se obtuvo o se cogió, se encontró, se recogió ilegalmente. Y ahí es donde uno tiene que tener esa firmeza. Yo lo digo de esta forma y por eso es que la colaboración en el sentido de poder tomar la información, el consejo de lo que es el fiscal es tan importante. Y esas conversaciones se tienen que tener. Si el oficial en ese momento no tiene esas conversaciones, o el investigador no tiene esas conversaciones con el fiscal, entonces es posible que vaya a cometer un error, un gran error, que pueda perder un caso. Y es injusto a lo que es las víctimas o la familia de las víctimas perder un caso por negligencia, por un acto de que uno se quiera apurar, uno quiere hacer las cosas rápido. Hay que tomar el tiempo. Entonces ahí es donde viene también las preguntas. ¿Por qué es que se están demorando tanto? ¿Por qué es que hay tanto tiempo entre ya hemos terminado? ¿Por qué uno no sigue? Porque esto no es, como digo yo, esto no es una película, esto no es un show de televisión. Entonces uno tiene que hacer las cosas de la forma correcta. Y cuando uno hace eso, no hay pérdida, no hay pérdida. Yo me río porque todo el mundo dice, bueno, el crimen ocurrió y esto se ve que en una hora ya todo, si fuera así todo, estuviéramos en tremenda posición, pero es que así no son, así no son. Si vamos a suponer, vaya, hay momentos donde uno tiene, como decimos nosotros, los investigadores, igual que los ciudadanos, ¿no? Deben de saber más o menos lo que ha dicho la Corte Suprema en lo que son casos de tomar posesión de las cosas.
Hay casos que ocurrieron en el que fue delante de la Corte en el 1980. Entonces, igual que hay otro en el estado de la Florida, de frente a la Corte Suprema del Estado de la Florida, fue en el 1991. Y entonces, las opiniones de las Cortes, que cuando un investigador, vamos a suponer, eh, está haciendo preguntas a los ciudadanos en una escena, que es parte de lo que uno dice cuando uno dice se tiene que cuidar si ese ciudadano tiene derecho de nada más que salir o seguir caminando. Porque ¿en qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de un encuentro con un ciudadano, estamos teniendo un momento donde es posible de que el policía, el investigador necesita hablar con esa persona, pero esa persona tiene que tener eh, un entendimiento de que ellos no tienen que quedarse. Ellos tienen, a no ser que sean parte, y ya eso es otra parte de la investigación, eh, un ciudadano tiene que saber, igual que el oficial, tiene que entender de que eso es un encuentro con un ciudadano. Ya cuando, eh, si esa persona, como no estuvo detenida legalmente, como no estuvo detenida bajo lo que es la investigación, entonces eso no es una interferencia con esa persona. O sea, yo puedo ponerme a hablar con la persona y mientras que la persona esté hablando conmigo, mientras que la persona tenga el entendimiento que la persona puede, el ciudadano puede irse, no hay ninguna violación de lo que es la persona personalmente, ¿no? Entonces, porque hay excepciones con la cuarta enmienda. Eh, si hay un incidente donde los hechos pueden ser eh, tan violentos que puede, eh, ¿cómo se puede decir?, dañar a más ciudadanos, entonces ya uno tiene que tomar en consideración que si hay información que uno tiene que tomar, tiene que tener para poder salvar más personas, hay excepciones en la cuarta enmienda. Esas son cosas que uno debe de entender, así que no todo es que porque uno dice, no, yo no voy a quedarme aquí, yo no voy a hablar. Mientras que el oficial entienda, mientras que el investigador entienda de que ese primer encuentro no es simplemente, es nada más que simplemente para ver si uno quiere hablar con el oficial o si es algo que uno quiere poder, o si el investigador quiere tener un poquitico más información y la persona quiere y se queda hablando con el oficial, eso no es ningún problema y eso no hay ninguna, porque eso se hace siempre y no hay ningunos problemas con eso, ¿no? Y esas son las cosas mínimas que uno debe de entender. Eh, si hay una si hay alguna pregunta, vamos a suponer, el oficial se piensa, porque uno piensa, no, si yo lo tengo aquí, estoy hablando con la persona, lo tengo detenido. Una conversación no es tener una persona detenida. Eh, ya cuando ya la investigación llega a otro nivel, donde ya esa persona, el oficial sabe de que esa persona no vamos a dejarla ir, eh, ya eso es otra parte. Y entonces ahí es donde uno tiene que de verdad saber lo que son las leyes para poder mantener esa conversación. Hay muchas herramientas a la disposición del investigador, del policía, para poder hablar con las personas. Hay muchas, uno tiene que tener un buen entendimiento, no solamente como ciudadano, pero como oficial, de lo que uno sí puede y no puede hacer, lo que debe y no debe hacer para poder lograr tener éxito en lo que son los casos, ¿no? Y en todo, no solamente en los casos, en la vida real, en lo que es el diario, los mismos ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos están bajo un concepto que no es así y entonces a veces muchos no saben lo que deben y lo que no pueden y lo que pueden hacer y entonces están
se guían mucho por gente que no saben y los ponen en posiciones donde no deben, cuando es algo bien simple. A veces uno, por H o por B, decide que, aunque sea una cosa simple, uno ve a veces las interacciones con los oficiales y los ciudadanos cuando simplemente le está diciendo, bueno, ¿cuál es el nombre suyo? Y aunque es algo tan simple, se ve donde vienen esas tensiones por algo así. Y entonces uno tiene que también como oficial saber cómo poder pacificar esos encuentros, ¿no? Uno tiene que también entender, y esto yo siempre, cuando yo doy las lecturas mías y muchas veces yo le enseño a los investigadores, que el víctima siempre tiene la esperanza, sea de que el oficial, el que está investigando, va a hacer todo lo posible entre la ley para poder resolver el hecho. Fíjese, es víctima, porque vamos a hablar ahora en el asunto de un caso de muerte, ¿no? El víctima tiene una esperanza de que el oficial o la policía, el investigador, va a hacer todo lo posible entre la ley para poder resolver el incidente, ese hecho. Porque si eso no se hace, entonces la víctima, el investigador no está haciendo nada para la familia. La víctima, como no habla, no puede hablar, el investigador ya le falló. Y entonces uno tiene que tener conciencia de lo que es. Y para mí, yo siempre digo, entre todo eso, la parte importante es eso, de que el investigador va a hacer todo lo que es legalmente posible. Legalmente posible. ¿Ok? Eso es no fabricar información, no inventar una conversación con alguien que posiblemente, no utilizar lo que dice una persona porque, bueno, yo oí que... No, lo que es legalmente posible para lograr tener éxito en un caso. Y ahí es donde vienen, cuando uno dice, bueno, ese investigador o esa persona, cuando los nombres de alguien, yo estuve hablando de la reputación de lo que es no solamente el oficial, que es muy importante porque eso es primordial, porque es la primera persona que está en la escena, ¿no? Pero ahí viene la reputación del departamento, la reputación de la unidad que está trabajando el caso. Y si uno no tiene una buena reputación, no es lo mismo, y eso pasa lo mismo como un ciudadano, entre amistades, entre familias, entre conocidos. Si uno tiene una buena reputación, óyeme, de verdad que puedes confiar con fulano, porque fulano o fulana, eso es, olvídense, con ellos no hay fallo. Esa es una reputación buena. O cuando uno viene y dice, si le dices o si tienes algo que ver con fulano o con fulana, ten precaución, porque ahí no puede ser que todo sea como uno debe ser. Eso es un poquitico triste. Y yo quisiera, yo siempre digo, la reputación mía, el nombre mío, tenía que, vaya, no se podía ver asociado con algo negativo. No es decir de que uno no cometa un error, no es decir de que uno no pueda haber tenido un fallo durante el curso de una investigación, durante el curso de una carrera, porque no somos perfectos. Y así es como aprendemos. Pero cuando uno menciona el nombre de una persona, decir, ese investigador tiene mérito, ese investigador hace las cosas de una forma correcta. Con ese investigador se puede contar. Sea bueno o sea malo. Vas a coger la respuesta que uno quiere o la respuesta que uno no le gustaría tener, pero la vas a tener de todas formas.
Entonces uno no va a inventar una respuesta o va a inventar el fin de un incidente o de una investigación simplemente porque uno quiere hacerse sentir mejor o para que alguien se sienta mejor. No, la evidencia siempre va a determinar el curso de la investigación. Y es lo que estamos viendo, si uno se está dando cuenta y volvemos otra vez, y desgraciadamente tengo que volver para atrás a lo que es en Minneapolis, porque eso son cosas que están ocurriendo. Uno tiene que tomar en cuenta de que si la investigación no se ha terminado, si si toda la evidencia no se ha colectado, si todo no se ha procesado, entonces cómo uno va a tomar una determinación de esto fue exactamente lo que pasó. Uno tiene una idea, pero exactamente lo que pasó, eso todavía no puede ser. Yo siempre digo, y vuelvo y repito, yo se lo digo a los nuevos investigadores, cuando estoy dando lectura en la universidad, yo siempre digo que una buena regla para uno cuando uno está empezando, está en el medio de una carrera, cuando uno tiene duda, vaya delante de un juez y coja una orden de registro. Si uno tiene lo que es la causa probable para tener esa información que uno pueda hacerlo, ¿qué es lo que puede doler tener una hora, 2 horas de más o menos? Eso va a afectar, de verdad, eso va a afectar el caso. Únicamente de que haya algo por delante que uno diga, si yo no hago esto ahora, puede causar algo más drástico, más malo en el futuro. Entonces hay sus excepciones. Pero si uno puede y uno tiene el tiempo, porque recuérdense lo que yo dije al principio, cuando una escena está segura y cuando nadie está entrando en la escena para contaminarla, que hablamos de eso ayer, uno tiene el lujo de mantener esa escena asegurada hasta que uno esté extremadamente seguro de que diga, ya yo puedo dejar la escena porque yo sé que todo lo que yo he podido sacarle de esta escena la he cogido. Eso es lo importante. Entonces, ahí es donde vamos nosotros. Mira, fíjense que en el caso de Idaho, donde estaban los estudiantes que se mataron adentro de la casa de apartamento, donde se estaban quedando, fíjense que esa escena, una de las cosas que yo me quedé un poquitico sorprendida fue con la escena, porque la escena esa no fue una escena que fue extendida, fue una escena que fue más o menos relativamente, fue la más que el área de la casa donde se estaban quedando los estudiantes. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Cuando es una escena que podía haber sido expandirse más grande, tener más tiempo para poder mirar si tenían todo el tiempo que querían para poder hacer esa investigación, lo que es la parte de la escena. Entonces, para evitar esos problemas, uno aguanta la escena lo más que uno pueda hasta que uno ya determine de que hemos cogido y hemos hecho todo en la escena y entonces la podemos dejar. Yo sé que a veces la jefatura, obviamente porque los ciudadanos están preguntando cuándo podemos entrar, cuándo podemos pasar por la calle, la jefatura a veces siempre viene y trata de, oye, podemos apurar esto un poquitico más, todo toma su tiempo. Y si la jefatura está consciente de lo que se está haciendo, entonces ellos entienden y puede darle la información adecuada a los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esas cosas, eso es simplemente esa parte, ¿no? Hay varios tipos de lo que son cuando uno está asegurando, cuando uno está haciendo para poder encontrar evidencia, uno tiene que también saber, el investigador, ¿no? El investigador tiene, que es obvio,
tiene que aplicar lo que han aprendido a través del tiempo para poder lograr tener y coger evidencia que es importante a la investigación. Hay varias cosas que se utilizan cuando estamos en la calle haciendo nuestra investigación, que es que nos ayuda a nosotros. Hay una cosa que es en inglés lo que le dicen la distancia del brazo, sino, o lo que es la distancia de la sala, el wingspan. Eso más tiene, eso en sí se utiliza más con lo que es la patrulla, porque cuando ellos, vamos a suponer, están deteniendo a una persona por un incidente que ellos tienen la posibilidad que haya algún tipo de evidencia, una pistola, droga, lo que sea, y entonces en ese momento cuando lo pararon, ellos tienen el derecho de poder registrar los alrededores para ver si lo que ellos estaban determinando tenían. Pero bueno, vamos a darle un breve pausa al tema y regresaremos con ustedes en unos minutos a Lotería del Crimen, detrás de la cinta amarilla. Noticias de Cuba. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, conducido por Carlos Martínez y Ramón Saúl Sánchez. Los últimos acontecimientos, cambios políticos, condiciones económicas y los problemas sociales que afectan al pueblo cubano. No más mentiras. Noticias de Cuba. Radio Mundo sigue avanzando. Y cada día nos puedes encontrar en más lugares. Ahora estamos en tu Roku y también en Alexa. Alexa, abre Radio Mundo Miami. Sonando ahora Radio Mundo Miami. La voz del sur de la Florida. Alexa, para. Gracias por escuchar Radio Mundo Miami. Así es. En la era de la inteligencia artificial, Radio Mundo va a toda velocidad, llevando la voz del sur de la Florida a todos los rincones del globo. Anda, ve y dile a tus amigos y familia, donde quiera que estén, que Radio Mundo es la voz del sur de la Florida. ¿Sufres de dolor de cuello, espalda o articulaciones? Es hora de descubrir qué está pasando. En MRI Now de Doral realizamos resonancias magnéticas abiertas por solo $295. Una oferta increíble para obtener respuestas claras sobre tu salud. Con la ayuda de nuestros radiólogos expertos podrás conocer la causa exacta de tu dolor y comenzar tu camino hacia la recuperación. MRI Now de Doral. No esperes más. Visítanos en 2555 del Northwest 102 Avenida, Suite 107, Doral, Florida. O llámanos al 786-600-3739. 786-600-3739. MRI Now. Tu salud es nuestra prioridad. Lo más probable es que usted esté escuchando este mensaje en su auto y es posible que usted no haya tenido un accidente automovilístico. Nosotros en 1-800-HELP 911 no queremos que pase, pero cuando necesite ayuda urgente en caso de accidente, ténganos presente. Llámenos ahora mismo para que el número quede guardado en sus contactos. 1-800-HELP 911. 1-800-4357-911. Y si usted conoce a alguien que haya tenido un accidente recientemente, dele este número inmediatamente. 1-800-HELP-911. 1-800-4357-911. Para ayuda urgente en caso de accidente, guarde este número. 1-800-HELP-911. 800-4357-911. Y allí te van a ayudar. Ya lo verás, ya lo verás. En Fontainebleau no hay una,
Hay dos razones para estar asegurado. Nosotras, las dos Jennys. ¿Quién más? En Del Toro Insurance Fontainebleau, las dos Jennys te ayudan con tu carro, tu casa y tu negocio. Y lo hacen como si fueras familia. Y a veces hasta peleamos entre nosotras por conseguirte el mejor precio. Llama ya al 786-786-0777. 786-786-0777 y pregunta por las dos Jennys en Del Toro Insurance Fontainebleau. Del Toro Insurance, siempre contigo. La seguridad de estar bien asegurado. 786-786-0777. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. El mundo gira en su compás, el mundo se mueve en Radio Mundo, conéctate y vive ese mundo en la red, confía en nosotros siempre fiel. Gracias por regresar con nosotros este día, Lotería del Crimen detrás de la cinta amarilla con su servidor, el capitán José Pepe Granado. Estábamos hablando de cuando uno está registrando y qué es lo que ellos pueden registrar entre lo que es legal. Y esto estábamos hablando un poquitico de lo que es para lo que son los policías cuando le están cayendo atrás a una persona y lo detienen. Ellos tienen el derecho de registrar alrededor de los alrededores inmediatos, lo que le dicen el área de lo que es la distancia de los brazos, para un decir, simplemente porque es la protección del oficial, la protección de la persona y la protección de los ciudadanos. Y eso se vino a cabo de que eso es legal, lo que encuentren en esa área, en un caso que ocurrió, que es un caso que fue de California en el año 69, que es el caso de Schimmel en contra California. Y entonces eso dice que uno puede encontrar lo que está alrededor, los alrededores, para protegerse el oficial, también para proteger el individuo y los ciudadanos. También uno tiene que ver eso que es cuando está cayéndole atrás, cayéndole atrás a una persona violenta, para también proteger de que no haya ningún tipo de evidencia que se haya destruido, que no puedan destruir la evidencia. Y eso influye mucho donde tienen valores así. Cuando uno va a hacer una determinación de esa, uno tiene que tener en cuenta el porqué. Y siempre viene a cabo lo que son, lo que es lo que es asegurar y la protección de las personas involucradas en el incidente. El policía, el individuo, o los individuos y los ciudadanos. Uno tiene que, cuando también hay otras partes de la ley, ¿no? Cuando hay, vamos a suponer, uno ve que hay casos de accidente donde uno piensa que una persona está manejando con algún tipo de influencia de alcohol, de narcótico, de algo en el sistema que haya causado
eso, y más siempre es cuando uno dice que es la influencia del alcohol, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero le tomaron la sangre en la escena. Sí se hace eso porque a través del tiempo el nivel de lo que es el alcohol en el sistema se va disminuyendo. Y mientras más tiempo se demora, menos alcohol tiene. Entonces se toma la sangre y se mantienen como evidencia, porque en ese momento se puede determinar el contenido del alcohol en la sangre, y entonces ahí dice si la persona estaba 2.0 o 1.0 o 0.8, y es una determinación, y uno dice, esa persona estaba estaba borracha, y ahí es donde vienen los casos. Eso, en esa parte es donde uno dice, bueno, eso es lo que uno está tomando de posesión de evidencia, porque la evidencia en ese momento es la sangre. Eso nada más que es un ejemplo. También uno tiene que tomar en consideración lo que en sí tiene una relación cercana a la cuarta enmienda, que es lo que se llama en vista plana, en plena vista, ¿no? En plena vista es cuando si uno ve evidencia ahí mismito que es parte de un incidente. No es que uno estaba registrando, no es, ejemplo, uno está, tienen a una persona, cogieron a una persona, detenieron a una persona por un incidente, y de buena primera, ¿qué es lo que encuentra arriba de una mesa? Una cocaína, pastilla, efectos narcóticos. Eso que se vio, no es que uno entró adentro de una gaveta que registró, no, se vio en plena vista. Eso es parte, y eso se considera evidencia y se puede utilizar en contra de la persona como parte de la investigación. Esos son detallitos que uno tiene que saber. Entonces, es lo mismo, no solamente por el ciudadano, sino por el policía y el investigador, para saber qué es lo que ellos pueden y no pueden hacer para llevar el caso a un fin positivo. Cuando uno toma posesión, vamos a suponer, de un vehículo, es la responsabilidad de que todo lo que esté en ese vehículo se tome nota de lo que es. Entonces eso es un registro legal, un registro, porque eso es un registro de inventario, y eso es algo que es importante, y es como digo yo, es una herramienta que tiene el oficial de su parte. Es legal, es una parte que se utiliza, y entonces es importante para llevar a cabo lo que es la investigación. Si uno quiere hacer su trabajo de una forma correcta, hay ciertas cosas que tienen que hacer, y también el ciudadano tiene que tener en cuenta de que si están cometiendo una infracción, si están cometiendo un crimen, y en ese momento cogen los cogen en un carro, todo lo que se encuentra en ese carro, cuando se vaya a llevar el carro, que se remolque para ir al garaje, para la evidencia, porque es parte del caso, todo eso es parte de la investigación, y eso es importante. Sea revólver, sean cualquier tipo de arma, explosivo, narcótico, cualquier cosa que tenga que ver con el caso se puede introducir como evidencia. Y eso son cosas que uno tiene que saber lo que también tuvimos un tiempecito cuando estábamos hablando de que si es legal poder parar a una persona y, como dicen ellos, pasarle la mano para ver si estaban, si tenía algún tipo de arma o lo que sea, bajo una cosa que se llama, que es muy
famoso, que es el caso de Terry en contra el estado de Ohio, que es importante. Uno puede, cuando tiene un ciudadano por su propia, uno puede registrar al ciudadano simplemente para mantener la seguridad de lo que es el policía, lo que le dicen stop and frisk. Yo sé que muchas veces utilizaron esa, si ustedes oyeron eso durante las noticias, cuando estaban hablando mucho que en Nueva York eso era ilegal, porque estaban parando a todo el mundo porque lucían como tal persona o hablaban tal idioma, y inmediatamente cogían a cualquier persona, lo paraban y empezaban a registrarlo. Muchas veces uno tiene que entender las circunstancias por la cual las personas se detienen. Vamos a suponer la hora donde ocurrió, el lugar donde ocurrió, el tipo de crímenes que han habido en el área. Entonces, basado en muchas cosas, uno tiene que tomar en cuenta de cómo es que uno va a seguir y cómo va a hacer su trabajo. Esa investigación mínima puede prevenir de que venga un robo o que venga un asesino o que venga un tipo de acción violenta. Esa investigación mínima en ese momento puede prevenir de que haya un acto de transacciones de narcóticos, incidentes donde gangas están entrando en territorio de otras gangas a formar lo que yo digo, como decimos nosotros en la calle, el gorileo, para que crea el caos en esos lugares, y entonces se pone peor. Y cuando uno hace su trabajo, obviamente, de una forma legal, una forma correcta, entonces uno tiene todo de su lado. ¿Y quién es el que se beneficia de uno hacer su trabajo de una forma correcta? El ciudadano. La ciudadanía completa, el Estado, el vecindario, porque ¿qué es lo que sucede? Indiscutiblemente se ha visto, lo hemos visto nosotros, esto se ha hecho, el crimen va bajando poco a poco a poco, y cuando viene a ver tiene un vecindario donde uno puede salir afuera y por lo menos ir a la esquina y no preocuparse de que algo negativo le vaya a pasar. Eso es el deber de una buena administración, una buena jefatura, que venga y diga: nosotros queremos que los policías hagan su trabajo. No es lidiar con la parte política, todo es político aquí. Y créenme cuando yo le digo que los policías no salen de lo que es su rutina para ir a hacer algo ilegal. Eso es, yo no digo que no hayan oficiales malos, como hay en todo, pero por regla en general, el oficial no sale de una rutina de lo que es el trabajo y la responsabilidad para ir a cometer una gran infracción de parte de ellos, para decir hicimos un arresto o no. Pero cuando se hace el trabajo correctamente, créanme cuando yo le digo, porque esto sí lo he visto yo, las pruebas están donde se pueden estudiar y ver que cuando hay una presencia grande de oficiales, cuando hay una presencia grande de lo que es interacción entre los oficiales y la comunidad, créanme cuando yo le digo que el ciudadano que está ahí para hacer mal busca la forma de irse de ese lugar y van para otro lado. Como decimos nosotros, el delincuente siempre se bota del área porque no quieren tener ese tipo de enfocamiento en lo que es lo que ellos están haciendo. Entonces es importante de que el oficial haga su trabajo, lo haga bien, lo haga correcto, entre la ley, para no tener problemas. Y entonces ahí es donde, ahora si uno, vamos a suponer, empieza a coger, porque dicen, no, que también fue problema en la parte de Nueva York, con la penúltima administración,
que lo que ellos, todo el mundo estaban aguantando y agarrando a todo el mundo porque eran latinos, todo el mundo estaban agarrando, porque eran de color, porque si no eran, pero si es en horarios normales, vamos a suponer, para dar un ejemplo, estamos en el medio de la tarde y estamos delante de una bodega, la gente entra y sale, y entonces el policía está ahí parando a todo el mundo, ya eso es un poquitico agresivo, ¿no? Ya es un poquitico que no tiene lógica. Pero vuelvo y repito, los crímenes, porque hay los estudios que se hacen, uno toma los datos y dice, bueno, en esta área han habido muchos robos de carro. O en estos datos vemos de que hay mucha droga que se está vendiendo en esta área. Entonces uno toma los datos, la hora, el local, los personajes, y esto es por la información que se está recibiendo a través de los ciudadanos y de los reportes que se están tomando, porque el policía responde a los reportes. Hay un problema, hubo un incidente, llaman al policía. ¿Qué sucede? El policía entonces hace un reporte que se toma en cuenta, y todo eso hay que examinar y poder hacer una determinación. Que tienen, que son buenos gerentes de equipos, uno viene y dice, bueno, tenemos un problema en tal lugar, a tal hora, entre esto, entonces vamos a preparar un plan de acción para poder eliminar o por lo menos disminuir lo que es los problemas. Y cuando uno lo hace, debidamente, uno ve inmediatamente los resultados, porque eso es indiscutiblemente, eso es una cosa que sucede. Yo casi siempre digo que denle en 30 días y uno va a ver como qué rápido va bajando el crimen en el área. Y eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. No es tanto los derechos civiles de las personas, porque en sí uno no sale como policía para violar los derechos civiles. Uno tiene que tomar en cuenta lo que son las circunstancias, lo que está ocurriendo y el porqué. Porque si han habido muchos problemas, entonces hay las leyes adecuadas para poder resolver esos problemas. Y entonces uno tiene que tomar las determinaciones necesarias para eliminar eso. Cuando uno viene y dice, oye, ellos me dieron permiso, estamos hablando otra vez de lo que es el registro de las personas. Cuando una persona le da a un oficial permiso para registrar, eso no es en contra de la ley. Cuando la gente viene, los ciudadanos vienen y dicen, no, él me registró. Bueno, pero si él te pidió permiso, ella te pidió permiso, tú diste permiso, tú diste autorización que registren. Si uno da la autorización para registrar, entonces ya eso es legal. Entonces, uno siempre, donde hay el problema, obviamente hoy en día tenemos lo que son las cámaras, pero donde hay problema es cuando uno dice, a mí me forzaron dar permiso. Yo lo hice porque tenía miedo. Si el miedo mío era que si yo no veía o si yo no lo dejaban entrar, entonces iba a ser peor. Ahí es donde viene el problema. Si uno simplemente viene y dice, mira, si tú quieres, registra todo, ahí yo no tengo ningún problema. Ya eso es otra cosa. O si uno viene y uno, haciendo la investigación, mire, estamos investigando A, B, C y D, necesitamos a ver si nos da, tenemos la oportunidad de poder resolver esto, si se puede. Entonces uno tiene el derecho de decir sí o no. Si una persona dice no y yo tengo suficiente para poder ir a buscar una orden de registro, entonces voy y busco la orden de registro. Siempre para mí es más importante cuando llegue a ese nivel de coger y obtener la orden de registro, porque está uno juró de lo que uno está buscando, lo puso en la orden de registro, fue revisada y fue firmada por un juez, que significa que lo que uno dijo como oficial es lo que están buscando.
Si viene la parte donde es donde el ciudadano dice, sí, como que no, yo te doy permiso, también hay un documento que el ciudadano lo lee y firma dando autorización de registro. Eso y es legal. Ahora, lo que el oficial tiene que tener en mente y en cuenta es que qué tipo de investigación está haciendo. Y a veces cuando son investigaciones mayores, es mejor tener esa orden de registro a través de la corte, a través de un juez, que venir y decir, no, sí, él me dio permiso. Ellos me dieron permiso para entrar en la casa y registrar. Y ahí es donde vienen los problemas, porque eso le está dando, como digo yo, munición al abogado defensor, porque lo primero que va a decir, bueno, sí, ellos entraron porque le dieron la gana, o ellos entraron porque si no, estaban amenazados. Entonces, para evitar eso, vamos a coger una orden de registro y es mejor. Y esas son las cositas mínimas que ayudan durante el curso de una investigación. Si uno viene y dice, bueno, eso se hace porque eso, y uno siempre, bueno, ese oficial, ¿qué caso es que ese oficial siempre le dan permiso para entrar? Uno tiene que tomar una pausa y decir, ya eso es cuando vienen los problemas. Entonces, hay un término en inglés que dice shortcuts, cuando uno coge una ruta menos ida, en vez de ir una ruta normal, sino corta por el medio para poder llegar a este punto, a veces uno debe coger la ruta normal y no siempre estar cortando las esquinas, porque ahí es donde van a venir los problemas y eso tarde o temprano eso vuelve para atrás y entonces ahí es donde vienen los problemas en lo que es la corte. Cuando uno entonces se presenta delante de un juez continuamente necesitando dar una explicación de por qué se hizo esto y por qué se hizo aquello. Ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Como yo digo, y lo dije anteriormente, la víctima tiene esa esperanza que todo el mundo va a hacer lo correcto, lo legal para resolver el incidente. Y eso yo lo sigo diciendo porque eso es tan importante de poder hacer y poder investigar un caso correctamente desde el principio, que para qué poner uno en una posición negativa cuando no lo debe hacer. Entonces, uno se apuró en este momento, pero te atrasaste porque no tomaste los pasos adecuados para poder llegar a cabo una conclusión positiva. Ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Siempre es mejor, y vuelvo, y eso es una cosa que yo siempre digo, siempre es mejor ir a buscar una orden de registro firmada por un juez, de que uno juró de que todo lo que está en esa orden es correcto, es lo que se va a buscar. Siempre es mejor tomar ese paso porque ahí nunca vas a fallar. A no ser que es otro tema, si uno miente en una orden de registro o uno miente en una orden de arresto para simplemente decir cogí la orden de arresto o cogí la orden de registro. Ya cuando uno miente, aparte de que eso es ilegal, inmoral y te puede causar no solamente problemas, pero tu carrera. Déjenme decirle, mis amigos, que yo pudiera estar hablando de esto no solamente un día, pero un mes y más tiempo. Pero siempre ha sido muy importante dar la información a ustedes los ciudadanos. Hoy ha sido un show fabuloso, espero que estén aquí mañana en Lotería del Crimen detrás de la cinta amarilla, pero los voy a dejar con tremendo show. Ahora los dejo con el show de Noticias de Cuba con Carlos y Ramón Saúl, que es muy importante y le van a encantar ese programa. Hasta mañana y que tengan un buen día.
Lleva Radio Mundo Miami a todas partes. Descarga nuestra app para Android y iOS desde tu tienda de aplicaciones y escucha nuestra programación con un perfecto sonido en cualquier dispositivo y hasta en segundo plano. Radio Mundo Miami es futurista y digital. Somos tu emisora. Podcast Radio Mundo, todos los sábados a través de Radio